Buenas, mi nombre es Leonel. Esta corresponde a la tarea número 1 del curso de geometría analítica y vamos a ver los aportes de Euclides a la geometría analítica. ¿Quién fue Euclides? Euclides, conocido como el padre de la geometría, fue un matemático y geómetra griego que vivió en Alejandría entre los años 325 a.C. y 265 a.C. Creó un famoso libro de geometría titulado Los Elementos, una de las obras científicas más importantes de todo el mundo. Se trata de un conjunto de axiomas que él llamó por postulados. Se trata de los cinco postulados de Euclides que los estudiaremos a continuación. Además, se analizará el teorema de Euclides, que fue uno de los aportes más significativos o más importantes que vamos a ver, que tiene énfasis en la geometría analítica. Ahora bien, ya que la geometría que trabajó Euclides se llama geometría euclidiana y gracias a sus grandes aportes se llama geometría euclidiana. Sin embargo, vamos a hacer énfasis respecto a esas ideas que tuvo él, es decir, vamos a incursionar la geometría euclidiana en cómo ayudó a la nueva geometría analítica. ¿Y qué es la geometría analítica? La geometría analítica dice que estudia las figuras a través de sistemas coordenados, así como los cuerpos geométricos. De este modo se pueden expresar por medio de ecuaciones algebraicas. Es decir, Euclides no utiliza estos sistemas de coordenadas, sin embargo, la geometría euclidiana incentivó ciertas ideas para que se lleve a cabo lo que hoy en día conocemos como geometría analítica. Es decir, fue uno de los primeros pioneros en geometría que fue dando esta idea a qué fue la o qué es la geometría analítica. Sin más preámbulo, eh, vamos a analizar tres de los cinco postulados que Euclides define, eh, y analizaremos el teorema de Euclides y buscaremos qué relación tienen estas ideas geométricas en la geometría analítica. Es decir, pasaremos de la geometría euclidiana como aporte a la idea de la geometría analítica. Entonces, en el primer postulado dice que dados dos puntos cualquiera, hay una única línea recta que los une. Es decir, si tenemos un punto A por acá, va a haber una única línea recta o un segmento recto que va a unirlo con B. Es decir, si tenemos un C por acá, va a haber entre A y C un único segmento. Si tenemos un punto acá llamado D, va a haber entre A y D un único segmento recto entre A y D. Es decir, si hiciéramos algo así, ya no tendría validez porque hay una curvatura. Además, él dice que dado un segmento AB, en este caso lo tenemos por acá, y segmento AB es este que está por acá. Este se puede extender ilimitadamente en cualquier dirección, es decir, de A podemos extenderlo, pasar por B y seguir extendiéndonos ilimitadamente y viceversa. Para el otro lado también va a tener validez. Entonces, relacionándolo con la geometría analítica, tendremos un sistema en el cual este será el eje semieje OX y este el semieje OY, de donde tendremos dos puntos, uno llamado X con coordenadas B, A y uno llamado Y con coordenadas D, C. Es decir, de ahí podemos relacionarlo con el tema de rectas y decir que, por ejemplo, entre X y Y pasa una única recta y además utilizaremos los dos postulados. El primero que va a ser una única recta y dos, que entre X y Y se puede extender ilimitadamente esta recta. Y de allí, pues claramente, acá obtenemos B, M,
el valor de m, es decir, el valor de la pendiente, y de allí obtenemos que y es igual a mx más b, es decir, la ecuación de la recta que va a pasar únicamente por los puntos x y y. Obviamente, si tuviéramos un punto acá z, con coordenadas, por ejemplo, n,m, entonces n,m, vamos a tener igual que entre z y x va a pasar una única recta, porque z, x y y son puntos distintos. Es decir, vamos a tener como conclusión de estos dos aportes que tuvo Euclides a la geometría, como indirectos a la geometría analítica, es decir, que él incursionó o tuvo la idea de que entre dos puntos va a haber un único segmento recto y que además este segmento se puede extender infinitamente. Es decir, hay dos aportes muy puntuales que si bien es cierto, se dan en la geometría eh, euclidiana, se puede tomar esa idea y pasarla a la geometría analítica. Es decir, él indirectamente brindó esta idea para los nuevos geómetras que venían detrás de él, eh, para los nuevos geómetras, pudieran analizar e interpretar esto de una mejor manera y llegar así a la geometría analítica. Además, el tercer postulado dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí, ya que hay dos rectas perpendiculares y este ángulo va a ser igual a este ángulo. De igual forma, este ángulo va a ser igual a este ángulo y si tenemos un cuadrado definido así, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Todos los ángulos van a ser iguales. Con eso en mente, se parte hacia el teorema de Euclides. Ahora, el teorema de Euclides lo que dice es, teniendo un triángulo rectángulo, como el que aparece acá, y rotándolo, dejando el ángulo recto acá arriba, vamos a obtener las siguientes igualdades, donde P y Q son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Entonces, a estas tres ecuaciones y otras más ecuaciones que se derivan de estas igualdades que se pueden obtener, se les conoce como el teorema de Euclides. Y el teorema de Euclides es sumamente importante ya que ocupamos simplemente dos valores conocidos para obtener el resto de las igualdades que se buscan ahí, es decir, para obtener el valor de A, B o C, o de la hipotenusa, de la altura, perdón. En ese caso está representado con H. Entonces, un ejemplo típico eh, va a ser, ¿ok? Utilizando este teorema de Euclides, va a ser que en un triángulo rectángulo la altura relativa de la hipotenusa es la media geométrica de las proyecciones de los catetos sobre esa hipotenusa. Pruebe este hecho escogiendo un sistema de coordenadas donde la hipotenusa está sobre el eje o X y el vértice del ángulo recto sobre el eje o Y. Es decir, el vértice del ángulo recto va a ser A y la hipotenusa en este caso la vamos a tener sobre el eje o X. En este caso no se va a realizar eh, la resolución del ejercicio. Sin embargo, es un ejemplo de que Euclides, dadas estas igualdades que se ven por acá, logró incursionar o al día de hoy se pueden utilizar ese teorema para resolver ejercicios de la geometría analítica como tal. Entonces, en resumen de todo lo que hemos venido diciendo, tenemos
que en dos puntos va a haber un único segmento recto, que ese segmento se puede extender ilimitadamente, que todos los ángulos rectos son iguales, es decir, este ángulo recto va a ser igual a este ángulo recto, es decir, no importa la posición en la que esté. Si está en esta posición o en esta posición, va a ser exactamente lo mismo. Y de allí entonces obtenemos el teorema de Euclides, de donde a partir de estas ecuaciones podemos resolver, por ejemplo, un ejercicio de la geometría. Y es así como Euclides da esos cuatro aportes, que si bien es cierto, algunos no están direccionados específicamente en la geometría analítica, sino más bien a una geometría euclidiana, que a final de cuentas lo vamos a resumir y a redondar en una geometría universal, porque la geometría euclidiana la vamos a llegar a utilizar en la geometría analítica, utilizando como referencia a esas ideas que él planteó y formó. Por último, pero no menos importante, estas fueron las referencias bibliográficas que ayudaron a entender cómo los aportes de Euclides, que si bien es cierto, algunos son de la geometría euclidiana, llegan a ayudar a la geometría analítica. Gracias por ver el video y espero que les haya gustado.